Hermano y hermana legionaria, el Senatus Inmaculado Corazón de María le invita a escuchar el tema Compromisos y responsabilidad de una persona espiritual a cargo del hermano Pablo Rivera Hidalgo. Lo que toca desarrollar a mí es compromisos y responsabilidades de una persona espiritual. Y bueno, vamos a partir por empezar a hacer notar que todos nosotros estamos inmersos en una vida llena de compromisos. Desde que nacemos ya tenemos quehaceres, ¿verdad? Uno de los primeros compromisos es ser la alegría de la casa cuando estamos chiquititos. Nuestros padres ya se sienten pagados con nuestras sonrisas, con nuestros juegos. Todo lo que les cuesta a un padre, lo económico, el esfuerzo, el sacrificio que hace. Pero se siente feliz con ver la sonrisa de los hijos. Desde que nacemos, como les digo, ya venimos nosotros con compromisos. Pero ¿de dónde parte que nosotros tenemos compromisos y responsabilidades? Yo quería hacer una noción con relación a Dios. ¿Y creen que Dios es irresponsable? No, ¿verdad? Tenemos esa imagen. Dios es un Dios de orden. Un día el Señor estaba sin hacer nada y de repente se le ocurre hacer algo, pero hacerlo implicaba pensar, hacer las cosas muy bien. Y nos vamos a remontar al Génesis capítulo 1, dice: al principio Dios creó los cielos y la tierra y estaba desordenada y vacía. ¿Se imaginan aquel, no sé, qué pudo haber sido, verdad? Una gran cantidad de materia, o un gran espacio, o una cantidad de agua, no sé. Bueno, Dios tenía todo ahí desordenado, como algunos de nosotros tenemos a veces alguna bodeguita en la casa que la tenemos hecha un desastre. Pues bien, las Sagradas Escrituras demuestran que Dios es un Dios de orden. Él, desde el momento de su creación, ya estaba pensando en usted, ya estaba pensando en que no puede ser irresponsable con usted. Tiene que hacer las cosas bien hechas para que usted tenga vida, para que usted pueda tener un mundo bonito, donde pueda desarrollarse y adorarle. En la carta a los Corintios dice: Dios no es un Dios de confusión. Y lo demuestra la gran magnificencia expresada en cada detalle de su creación. Con Él todo tiene sentido, su diseño es armónico. Si ustedes se fijan, creó una cosa y vio Dios que era bueno, y vio Dios que estaba bien, y vio Dios, creó, poco a poco fue creando las cositas y va viendo de que le quedó perfecto. Entonces, Dios es un Dios muy responsable. Yo les invitaría a que pensáramos en algo tan sencillo. ¿Qué es para usted una hojita? ¿Qué es para usted una hoja? Si pasa frente a un árbol y tras la arranca, ¿verdad? La arranca, si es una de limón, por ejemplo, la arranca, la pellizca, la huele y después la tira.
una hoja de lo que sea. Usted pasa en medio del árbol y arranca la hojita y se deshace de ella despuesito. Es decir, para usted, para mí, para cualquiera, una hoja podría ser muy poca cosa, nada, basura, al final de cuentas, porque cuando viene y se la desecha, la tiró por basura. Pero, sin embargo, en el plan divino creacionista, esto es un elemento vitalísimo para nosotros. Sin las hojas, imagínese usted, no podemos vivir. Ellas adentro son un sofisticado laboratorio reactivo al sol, productor de oxígeno, transmisor de energía, y con el agua, el sol, la oxidación se transforman en compostaje, siendo además alimento para otros. La hoja es alimento para el ser humano, es de gran importancia en la sangre de las personas, es medicina, es aroma, es aroma en el ambiente, ¿verdad? Usted imagínese, agarra de aquellas hojitas de eucalipto alcanforado, pone una ollita ahí a hervir, echa unas hojitas y su casa huele riquísimo, ¿no? ¿Lo ha hecho alguna vez? Y también es sabrosador en las comidas. ¿Cuántas hojas no le echan ahí algunas veces las hermanas cuando están en la casa y van a prepararse una buena sopa? Unas hojitas por ahí son el toque. También de esa forma, aquello que puede ser una basurita para nosotros, para Dios es una gran maravilla que nos la ha regalado, y de ella depende mucho de nosotros. O sea, nosotros dependemos mucho de ella. Entonces, si una hoja es poca cosa, ¿qué puede ser para nosotros un árbol, un animal, las estrellas, el agua, las nubes, las flores, las aves, los peces, los planetas, aquellos que nosotros ni vemos ni conocemos, el calor, el fuego, los rayos, el hielo, las tormentas, el viento, la brisa, el polvo, la tierra, la putrefacción, las abejas, el día, las noches, las hormigas, el hongo, tan feo que es para algunos hablar del hongo, ¿va? Pero tantísimas cosas que Dios hizo, que Dios creó. Usted mismo se imagina usted ser una pequeña célula, un glóbulo rojo que transite en las carreteras, las vías internas de un ser humano, las venas. Ser una célula de un cuerpo que se alimenta de oxígeno, que le suministra la sangre, que se alimenta de ese oxígeno que viene de los pulmones, que nace en las hojas de las plantas mismas que le dan fruto, alimento y muchos otros bienes. Nada está desconectado, hermanos y hermanas, nada. Usted no puede vivir debajo del agua, no puede, ya están los seres que van a vivir en el agua, no puede despegarse de la tierra, ya están los seres que vuelan. Usted no sobrevive si el sol, si la tierra se despega del sol un poquito más, o si la tierra se acerca al sol un poquito más. Nosotros no podemos vivir. Solo podemos vivir en esta área que Dios nos ha establecido y que Él lo decidió, porque Él es todopoderoso.
Él le puso orden, nos puso límites, incluso la vida. Nada está en desorden. Dice la palabra de Dios: el que no reconoce a Dios viendo sus maravillas es un tonto. Y si vive, y si usted viendo el universo, el orden, porque efectivamente hay orden, podemos observar que hay inteligencia en el Creador. Bien, Él no ha hecho nada irresponsablemente, nada. Usted acábese, por ejemplo, las hormigas y afectó otra parte del sistema. Acábese cierta clase de animales, como se ha hecho muchas veces en los riegos, y vamos a destruir, vamos a descompensar el sistema, el equilibrio que Dios dejó para nuestro medio ambiente. Dios entonces es un ser muy ordenado, muy disciplinado, y Dios es espíritu. ¿Quién es más espiritual que Él? Yo, que vengo a la misa todos los domingos, que rezo, que tengo una gran fe. Ahí tenemos una imagen también de Jesucristo poniendo orden en el templo. Bien, nosotros podemos ser desordenados. Nos podemos dar esa libertad de ser desordenados. Les traigo aquí un ejemplo, un concepto de espiritualidad, porque vamos a encauzar los dos temas, ¿verdad? La disciplina, el orden y la espiritualidad. Una persona espiritual tiene compromisos. Espiritualidad está tomado de la palabra spiritus, que significa respiro. Acuérdense, Dios le transmite el espíritu a Adán a través de un soplo, ¿verdad? Y el término alis significa lo relativo a. Aquí entonces podemos decir espiritualis, que quiere decir lo relativo a las cosas del espíritu, y el sufijo ta quiere decir que indica cualidad. Entonces, al final podemos decir que espiritualidad es todo lo que es todo lo relativo a la cualidad de lo espiritual o espíritu. Y esa parte espiritual también Dios es quien la gobierna. Él le dio vida a usted en el mismo instante en que usted es concebido. En el momento en que usted fue concebido, Dios tomó un alma y se la asignó a ese cuerpo que empezó a generarse en el vientre de su madre. Y entonces, desde ahí, es desde donde Él dice: yo te conocía antes que nacieras. Dios fue el primero en poner reglas. Acuérdense allá con el tiempo de Adán. ¿Qué le dijo? Puedes comer de todo, menos de ese árbol. Ya le plantó una regla a Adán, y Adán tiene que ser responsable para tener una vida armoniosa y en amistad con Dios. Él debe ser responsable, pero la humanidad no es tan perfecta como Dios, no es perfecta como Dios. ¿Qué pasó? No fue responsable, y por Él estamos aquí. Entonces después viene y le planta otros compromisos al ser humano.
vamos a pasar al tiempo de Moisés, donde al ser humano le plantó 10 mandamientos, que probablemente hayan sido fáciles. No lo son, de por sí no lo son, pero alguien con un criterio de responsabilidad, pues asume eso, ¿no? Y va y cumpliría los 10 mandamientos. Habían quienes decían que así cumplían los 10 mandamientos y se ponían grandes trajes y toda la ley, porque se les ocurrió al ser humano aumentar de a poco más reglas en esos 10 mandamientos, y llegamos a más de 600 prohibiciones de lo que debía o no debía hacer el hombre. Entonces, Dios fue el primero en poner reglas, y a Dios le gusta que nos apeguemos a sus deseos y sus leyes por nuestro propio bien. Cuando Cristo vino, sustituyó ese sistema, ¿verdad? Recordaremos que Dios da la orden de que la tribu de Leví va a ser la encargada de los sacerdotes. Pero cuando Cristo vino, Él hizo a un lado ese sistema viejo, porque había fallado, y estableció un nuevo orden sacerdotal. Y de ese orden sacerdotal es que hoy tenemos la Iglesia Católica. De ahí nosotros tenemos una nueva forma de vida. Cristo mismo instituyó el sacerdocio, y además instituyó ciertas cositas que a mucha gente se le hace difícil creer. El cristiano, a ejemplo de nuestro Padre, el gran Dios creador de todo, y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, debe ser responsable en asumir de tener un alma. En primer lugar, tengo un alma. Yo no soy solo cuerpo, yo tengo un alma que debo cuidar, que debo llevar, si es posible, devolvérsela a Dios lo más limpia posible, lo más santa, lo más pura. Y eso realmente, como ser humano, podríamos decir, no es tan posible. Pero sin embargo, Dios mismo nos da la ayuda. ¿Qué hizo? Mandó a Jesucristo. Hizo su gran sacrificio en la cruz. Y luego viene a decirnos reglas, de las cuales, conscientes de que tengo un alma, lo mejor que puedo hacer es ser obediente en esas cosas. ¿Qué son esas reglas? El que coma mi carne y beba mi sangre vivirá eternamente. Ahí dejó a los grandes discípulos, los grandes apóstoles, en su calidad de sacerdote, perdonen los pecados. Y entonces eso y otras cositas más que el magisterio de la Iglesia nos va a enseñar más adelante, también nos están llevando a un caminito seguro para ser responsable, especialmente con nuestro ser, con nuestra alma, con esa relación con Dios. A nosotros se nos hace un poco difícil, pero con la ayuda de Dios algo podemos hacer, como decía aquel santo, no sé si ustedes lo recuerdan: con mi nada y con tu todo haremos ese mucho. Con mi nada y con tu todo haremos ese mucho. ¿Se acuerdan quién lo decía? Monseñor Romero, ese santo.
Bien, Dios se comprometió con usted, con la humanidad. Ahora nos toca a nosotros, nuestra parte. Cristo ya puso su parte y nos toca a nosotros. Así que voy a presentarles seis puntos de compromiso por nuestra salvación, por nuestra alma. Les voy a proponer algo, no es mío, ¿verdad? Yo simplemente vengo a recordárselos. Pero los 6 puntos son: número 1, la confesión; número 2, la oración; número 3, la Eucaristía; número 4, ¿verdad? Pues la lectura de la palabra de Dios; número 5, el rezo del Santo Rosario. El número 6 se lo debo ahorita, ya lo vamos a ver. Dios, ser católico es más que pertenecer a una religión. Consiste en ser discípulo de Cristo, en constante formación, y eso es un compromiso. Por eso les presento estas. De la confesión, todos sabemos que es el sacramento mediante el cual Dios nos perdona los pecados cometidos después del bautismo y recuperamos la vida de gracia, es decir, la amistad con Dios. Es la oportunidad que tenemos para acercarnos de nuevo a Dios, que es nuestra verdadera felicidad. Un legionario debe aprovecharse mucho de esta bondad de Dios que derrama en este sacramento. La oración. La oración es a la vez algo fácil y de repente difícil. Fácil porque hablar con Dios es algo que podemos hacer en cualquier momento, prácticamente en cualquier circunstancia. Y es difícil porque a veces no sabemos exactamente qué es hacer oración, porque las ocupaciones diarias nos absorben, o simplemente porque hay una gran resistencia a sentarse un rato para hablar con Dios. Pero como legionarios parece que ya estamos un poquito familiarizados con esta acción. La Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que Él instituyó para perpetuar en los siglos hasta su segunda venida el sacrificio de la cruz, confiando así a la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección. Es tan importante recibir el motor que mueve nuestra fe, la Eucaristía, y también mueve nuestro espíritu. Se trata de alimentarnos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y hacerlo parte de nosotros para llevarlo a los demás. No nos apartemos nunca de Él. Leer las Escrituras es tan importante como Dios, pues es la palabra de Dios. Hoy en día muchas familias católicas tenemos en nuestras casas una Biblia por ahí en calidad de adorno, como una especie de altarcito de honra hacia la Biblia, pero en leer es poco, ¿verdad? Ojalá que nos dediquemos más a la lectura. Ayuno. Ayunar significa, esta fue la parte que se me había perdido. No está ahí en la lista. El ayuno significa empobrecer el alma, rehusar su subsistencia por medio de abstenerse de alimento.
El ayuno en las Escrituras descansa sobre la verdadera autohumillación y penitencia. El ayuno es el método de Dios para subyugar el alma carnal sobre la soberanía de su espíritu. El ayuno es el acto de expresar y demostrar pena por el pecado. Es una expresión externa de la pena y el dolor interno por nuestros pecados. Y el rosario. ¿Cuántas personas han logrado verse libres de pecados y de malas costumbres al dedicarse a rezar con devoción el Santo Rosario? ¿Cuántos hay que desde que están rezando el Rosario a la Virgen María han notado cómo su vida ha mejorado notoriamente en virtudes y en buenas obras? Son muchísimos los que por haber rezado con toda fe su rosario lograron tener una buena y santa muerte y ahora gozan para siempre de la vida eterna. Y luego hay uno más, nuestra vivencia, nuestra experiencia apostólica, el compromiso, que es el compromiso y la responsabilidad. Usted como cristiano está invitado y está comprometido frente a la comunidad donde vive a sonreír, a saludar, alegre, a estar dispuesto a servir, a ser puntual en sus compromisos, a honrar los compromisos con la legión y con la iglesia, a ser ordenado, a ser honesto. ¿Creo yo que soy espiritual? Bueno, estas cosas deben ser notables en mí. Gálatas, para ir cerrando, Gálatas 5 dice: en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Gálatas 5:22. Así que, hermanos, yo les invitaría a que leyéramos por ahí Efesios 4, del 24 al 32. También una chulada de cosas que nos habla San Pablo por ahí. Entre ellas, arranquen de raíz entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas, toda clase de maldad. Prácticamente con esa invitación a leer, les decía, Efesios 4, estamos cerrando este tema, que espero que nos sirva para que haya cambios. A veces de repente necesitamos, ¿han visto la campanita que mantienen en la mesa de los oficiales en el Senado? Pling, pling. Cuando nosotros nos perdemos del tema, estamos hablando con otra persona, se nos olvidan las cosas que tenemos que hacer. Es bueno que tengamos una campanita que nos suene la campanita para reencauzar a Jesús por buena.